Amén, hermanos, Dios les bendiga, les saludo con la paz de Dios en esta tarde una vez más, agradecido al Señor por sus ricas misericordias, porque una vez más ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, dándonos un día más de vida, un día más en el cual sus fuerzas, su buena voluntad en nuestros corazones abunda para bien. Alabo a Dios por esta oportunidad de poder estar una vez más en esta serie que titulé Mi Testimonio. He decidido por mano del Señor, que ha impulsado mi corazón a hacer estas cosas, he decidido volcar todas las bendiciones que tengo allí acumulada por tiempos. Sabía que de alguna manera el Señor y en su tiempo iba a hacer que yo derramase estas bendiciones, así que las tenía allí muy guardadas dentro de mí, esperando a que se me diera la ocasión y la oportunidad, y ahora es cuando. Alabo a Jesucristo primeramente, porque sin Él nada de todas estas cosas hubiera sido hecho posible. Sin el Señor nada podemos hacer, así está escrito, hermanos, fuera de mí nada podéis hacer. Así que agradezco a Jesús primeramente porque a través de su sacrificio y a través de ese amor que tuvo y tiene por nosotros, que derramó la cruz del Calvario allí hasta la última gota de su sangre, por medio de ese sacrificio hoy podemos estar aquí. Hoy puedo estar yo en lo personal, siendo un hombre vil, pecador. El Señor tuvo compasión, tuvo misericordia de mí y me ha dado su perdón, me ha limpiado con su bendita sangre y me ha dado su Santo Espíritu para poder atestiguar acerca de Él, para poder dar testimonio a los pueblos de su poder y de sus virtudes, de todo lo que Él tiene en su reino, para compartirlo con nosotros, los hombres y las mujeres, los que creemos en el nombre del Señor Jesús. Así que agradezco al Señor por darme esta oportunidad, por darme el privilegio de poder ser un portador de la bendición de Dios mediante su bendita palabra, por medio del Espíritu Santo guiado también. Alabo a Dios porque en este nuevo día ha dado oportunidad el Señor de poder ser testigo de las bendiciones del Señor. Gracias doy a Dios por tantas y tantas cosas que han estado ocurriendo espiritualmente en mi vida y alrededor de mí. Alabo a Dios por haberme permitido también derramar este amor que Él me da sobre unas vidas necesitadas que andaban allí. Alabo a Dios por todas las cosas que están sucediendo. Hay mucho que decir, hermanos. La verdad que tengo muchísimo que decir, pero voy a ir directamente a lo que he venido. Se me ha encomendado hablar acerca de los testimonios del Señor. El Señor puso en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él fue quien hizo nacer de mi corazón este título y esta serie. Lo titulé serie porque van a ser varios audios que van a hablar acerca de las obras del Señor y de sus maravillas para con mi vida. Dice la palabra de Dios que fuimos enriquecidos en Cristo Jesús en todas las cosas. En el Señor Jesús tenemos grandes riquezas. En el Señor Jesús también, por parte de Dios, fuimos considerados, o más bien coronados, de favores y de misericordia en nuestras almas. Yo alabo a Dios por esta oportunidad que me da. En verdad, uno está agradecido. Uno está verdaderamente agradecido. Pero bien, vamos a apurarnos, vamos a ir directamente a este asunto al cual he venido. Le voy a estar invitando, hermanos y hermanas, a que puedan tener su Biblia en mano.
Tenga su Biblia virtual o su Biblia material, téngala al alcance de su mano. Toda distracción que usted tenga en esta hora pueda ser quitada. Trate de bajar volumen, trate de ocuparse más bien de poder oír lo que el Señor tiene. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que como Marta eligió estar turbada y afanada en sus quehaceres, usted no haga de esa manera. Haga como María, hermana de Lázaro. Cuando Jesús vino a su hogar, ella eligió escucharlo a Jesús y quedarse a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor tenía para decir. Y Marta eligió estar subiendo y bajando, afanada y turbada, y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada en tus quehaceres. Mira, María ha elegido lo mejor. Así que sea sabia, sea sabio, hermano, y búsquese un momento para escuchar este audio, el testimonio, de una forma tranquila, y deténgase allí. Suspenda por un instante todo lo que está haciendo para poder escuchar este audio. No porque sea el hermano Víctor, sino más bien por lo que el Espíritu Santo comenzará a añadir. Si usted tiene interés de Dios, si tiene interés del Espíritu Santo, presta atención a lo que el Señor dice, utilizando los labios y la boca de un hombre que confesó sus pecados y fue libre y limpio por la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, no llamemos común lo que Dios limpió. Daré cita a Daniel 4, capítulo 4, versículo 2. Y dice de esta manera: en el nombre de Jesús, y comienzo de esta manera el testimonio. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Tomé por base y fundamento ese texto bíblico para comenzar a hablar del Señor, para poder hablar de lo que realmente sucedió en mi vida y que aún actualmente está sucediendo. Pero no antes y primero voy a dar un repaso a un estudio para que todos los que están oyendo sepan y conozcan por medio de la palabra de Dios cuán necesario es tener conocimiento del Rey Altísimo mediante su palabra. Qué necesario que sepamos todas y cada una de las cosas que a nosotros nos suceden, pero por la palabra de Dios. Bueno es escuchar la palabra, bueno es estudiarla, porque solamente así vamos a conocer el mover de Dios, solamente así vamos a conocer el pensamiento que tiene Dios acerca de nosotros. Vamos a conocer cuál es el corazón de Dios, porque todo lo que está escrito allí en la palabra es la voluntad del Dios Altísimo. Allí se centra su mente y su corazón, allí se centran los sentimientos del Rey Supremo, eterno Jehová. Allí está toda y cada una de las cosas que al Señor le incomodan y que al Señor le agradan. Por eso, si usted no sabía estas cosas, ahora las sabe ya. Hoy quiero hablar acerca del Espíritu Santo. He hecho un pequeño estudio, quizás no hay ilustración profunda, porque de esto hablaré en otros estudios cuando comience a hablar de los dones del Espíritu Santo, cuando Dios me dé aquel estudio y cuando me dé del Espíritu Santo. Pero lo que voy a hablar hoy es para poder confirmar lo que tengo para decir con respecto al testimonio. De qué forma yo he recibido al Espíritu Santo, qué es lo que me encontraba haciendo cuando recibí al Señor en mi vida, el Espíritu Santo. Pero hasta entonces, hasta que ese momento llegue, yo quiero compartirle allí un estudio que está basado en 12 puntos básicos, quizás no ilustrado a profundidad, pero
está por lo que usted más o menos pueda llegar a saber y a entender y comprender. Lo he hecho algo por encima para que el tiempo que vale oro no se alargue más del tiempo que necesitamos. Así que ruego que preste atención en el nombre de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo ilustrado en 12 puntos. Punto número 1. Profecías sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver una profecía que hubo y existió hace cientos y cientos y mil de años atrás. Es decir, más de 2 milenios y otros cientos de años fue anunciada esta profecía por el profeta Joel, allí en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Quiero hacer mención, hermanos, de que si le he dicho que saque su Biblia y tenga su Biblia virtual o su Biblia material en hojas, es porque yo he tomado abreviaturas de los textos bíblicos. Yo los tomo de forma abreviada para explicar lo básico, pero usted no se tiene que quedar con esto solamente. Usted tiene que ir por más, tiene que leer el capítulo y el versículo que se le da completo, porque en la obediencia está la bendición, y solamente así usted se va a adiestrar sus manos con la espada del Espíritu. Va a empezar a conocer la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu de Dios, y va a empezar a conocerla a la vez que le vaya escudriñando. Respete cada punto y cada coma, y todo texto que se le envía a través de este audio, respételo, porque el Señor su Dios los está mirando allí donde usted está. El Señor Jesucristo, que es omnisciente y omnipresente, está allí para mirar su mente y su corazón, lo que usted piensa, lo que usted maquina, y si realmente está siendo fiel en lo que se le está dictando en este estudio. Porque es por el bien de su alma, es para el bien tuyo, es para el bien de la iglesia, porque para esto se nos otorgó el don del Espíritu Santo, para poder ser provechoso para otros. Así que voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Una profecía que se habló hace muchísimo tiempo antes del derramamiento, y dice de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. El Señor ya lo había predicho, el Señor el Padre, Jehová de los ejércitos, había predicho todo esto antes por medio de los profetas. Allí eran avisados, Dios le había dicho que iba a haber un derramamiento sobre toda carne. Pero ¿a qué carne se refiere? Se refiere a aquella carne que iban a invocar el nombre del Señor, aquellas carnes que creerían en un Dios supremo en el cielo, que tendrían conocimiento en sus conciencias de que hay un Dios que está allí sentado en el trono, aunque no lo veamos, pero allí está y vive y es verdad. Sobre esas carnes el Señor había prometido que iba a ser derramado su Espíritu Santo, y a través de ese Espíritu Santo iban a profetizar, iban a anunciar cosas futuras que iban a acontecer, iban a haber visiones de todo tipo, y los ancianos y las ancianas iban a tener sueños de todo tipo. Todo esto iba a suceder por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Voy a tomar otro pasaje bíblico, allí en Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, y dice de esta manera: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Recuerde lo que le leo, hermano, cuando se lo dije, ya se lo he dicho, yo leo las abreviaturas. Usted será el encargado de leer en su casa todo el texto completo que se le dio, es decir, Ezequiel 36, versículos 26 y 27 leerá. Estas profecías anunciaban un derramamiento universal, transformador y permanente, no solo para profetas o reyes, sino para toda carne. La pregunta es, ¿sobre quién viene el Espíritu Santo? Según la Biblia, el Espíritu Santo viene sobre quienes creen en Cristo. Vamos al pasaje bíblico allí en Juan 7, capítulo 7, versículo 38 y 39. Yo le voy a leer la abreviatura y usted leerá en sus casas el texto a continuación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, o los que creyesen en Él. Mire usted lo que sucede cuando usted y yo creemos. Cuando creemos al nombre del Señor Jesús sin verlo y le creemos, la Escritura dice que van a caer ríos de agua viva en el interior de esas personas. Es decir, el río fluyente del Espíritu Santo va a venir como un río de aguas frescas, aguas vivas, que va a saciar la sed de amor, la sed de justicia y todo tipo de sed que el ser humano tenga. El Espíritu Santo vendría sobre esas personas que solamente creen en Jesús el Cristo. El Espíritu Santo no puede venir donde no hay fe. Él no puede ser derramado donde hay dudas, donde hay incredulidad. Él viene cuando uno cree verdaderamente a Jesucristo y a lo que está escrito y lo que habla de Él. A cada promesa que Jesús hace en la Biblia y cada promesa que el Padre Eterno hace en la Biblia, el Espíritu Santo conoce si usted y yo lo creemos, y cuando lo creemos, Él se apresura a bendecirle y a llenarle de su presencia. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu viene sobre los creyentes arrepentidos, lavados por Cristo, deseosos de obedecer. Sobre ellos viene el Espíritu Santo. Voy a estar pasando al punto número 3. ¿Qué necesita para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ir viendo punto por punto. La Biblia menciona 5 condiciones claras. Arrepentimiento, ese es el 1. Se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 38. Buscará usted en casa. Fe en Jesucristo. Libro de Juan, San Juan capítulo 7, verso 38. Petición sincera, Lucas 11, versículo 13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Obediencia a Dios, Hechos 5:32. El Espíritu Santo lo ha dado Dios a los que le obedecen. Deseo y búsqueda espiritual, Hechos capítulo 1, verso 14. Perseveraban unánimes en oración. Yo le había dicho, hermanos, que iba a leer las abreviaturas porque se me hace muy extensa la lectura y el audio se va a extender mucho tiempo, y estoy buscando abreviar el audio para que podamos escucharlo en 1 hora. Si así es posible, Dios nos ayude.
pero usted seguirá leyendo luego allí en casa cada texto bíblico completo. No se quede con lo que dice el hermano Víctor solamente. Usted debe ir y escudriñar por usted mismo y por usted misma y corroborar si realmente esto es lo que dice la palabra de Dios, para que su mirada esté puesta en Cristo y no en el hombre. Dios le bendiga, hermano y hermana, por su obediencia. Sé que hará caso de lo que se le dice. Me voy al punto número 4, que es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su bautismo. Vamos a ver un poco la inmersión del creyente en la presencia, poder y plenitud de Dios. Una experiencia posterior a una simultánea a la conversión, pero distinta a nacer de nuevo. Hasta yo me trabé aquí, hermanos, para leer esta parte. Es una experiencia posterior o simultánea a la conversión, pero distinta a nacer de nuevo. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí tiene una profecía para tomar la hermana y hermano que anhelan en el Espíritu Santo. Muéstrele al Señor Jesús de que usted cree en las profecías y de que usted cree a lo que se lee. Entonces usted recibirá el don del Espíritu Santo. Es una investidura de poder, no simplemente un toque o una emoción. Punto número 5. ¿Qué hace el Espíritu Santo al entrar en el hombre? Se produce, mire lo que hace, produce transformación interna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en el hombre y cuando entra en una mujer. Es decir, produce transformación. El hombre que tiene el Espíritu Santo, la mujer que tiene el Espíritu Santo no pueden ser los mismos, porque el Espíritu Santo los transforma desde adentro hacia afuera. Y si no está transformada o transformado desde adentro hacia afuera, usted no ha valorado al Espíritu Santo. Usted lo ha tenido simplemente por un toque especial y chau, y lo ha descartado. Usted ha contristado al Espíritu Santo si no hay cambios ni reformas en su vida por medio de él. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Voy a leer la abreviatura y dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que comienza a pasar cuando uno está con el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre la persona y habita en el corazón del hombre o de la mujer, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya no tienen parte ni arte en nosotros. Esa vieja criatura ya no existe. Esa vieja criatura, con todos sus deseos y sus pasiones y con todas sus obras, ya no deben existir en nosotros, porque el Espíritu Santo hizo nuevo todo. Y si usted permanece igual, el Espíritu Santo no está en usted. Debe arrepentirse y convertirse, lavarse en la sangre de Cristo Jesús y comenzar una búsqueda plena, donde usted meterá más tiempo de lo que antes hacía en la presencia de Dios, para poder recibir el don del Espíritu Santo en arrepentimiento y conversión. Vamos allí a ver un poquito más acerca del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, los frutos del Espíritu. Usted va a notar aquí que en estos frutos deben estar en usted también y en mí. Así que debemos estar escudriñando la palabra para poder entenderla como ahora. Dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre,
y templanza. La bondad de Dios está allí. Hay 9 frutos del Espíritu Santo. Mire, cuando usted dice yo no puedo amar, es porque la ausencia del Espíritu Santo está en usted, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Si usted anda cabizbajo y anda triste, es porque no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es gozo. Si usted no tiene un poco de paz, usted ha dejado al Espíritu Santo de lado, porque el Espíritu Santo es paz. Y si usted no tiene una gota de paciencia, es porque el Espíritu Santo ha salido de usted, pues el don del Espíritu Santo es paciencia. La benignidad y la bondad de ser bondadosos y ser benignos y no maliciosos le pertenece al Espíritu Santo. De modo que si usted ve una hermana o un hermano que es maligno, que tiene muchas maldades y fechorías, no tiene la benignidad del Señor, no tiene la bondad del Señor, aquel que retrae su mano de darle al pobre. Aquellos que no quieren y tener los frutos de dar, de ser bondadosos, ignoran de que el Espíritu Santo tiene la bondad. Cuando usted dice yo no puedo creer, a mí me cuesta creer lo que dice el hermano, a mí me cuesta creer lo que dice la hermana y los testimonios que hablan, porque yo si no veo no creo. Eso no es la fe, eso es religiosidad, eso lo practican los católicos, apostólicos y romanos. Ellos ven para creer, por eso tienen estatuas, por eso tienen figuras, porque necesitan ver algo para poder creer, de lo contrario no creen. Pero nosotros, dice la palabra allí en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que si usted quiere comenzar a tener fe, debe leer la Biblia, porque está escrito de esta manera: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted incremente un poco de esa fe, el Espíritu vendrá hasta usted y le dará de su fruto llamado fe. Si usted es una persona iracunda, si usted es una persona que no se molesta por todo, que es una persona que se vive enrabiada y no tiene paz, que vive en murmuración y en quejas y en críticas, es porque no tiene la mansedumbre del Espíritu Santo y no puede ser una persona templada, pues ha ignorado los frutos del Espíritu Santo. Pero si los tiene alguno de estos frutos, es que va por buen carril, usted va por buen camino, usted va de a poco llenándose del Espíritu Santo a través de la búsqueda, a través de la santificación de la sangre del Cordero de Dios, a través de la lectura de la palabra y de la alabanza y de la adoración a Dios. Usted de esa manera se estará llenando del Espíritu Santo cada día en su vida. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice de esta manera: el Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Vio que cuando el cuerpo se nos enferma, pareciera que la muerte está allí cerca. Pero en este caso el Espíritu va a vivificar el cuerpo y vamos a sentir la presencia de Dios aún estando en la misma enfermedad. Entra para transformar, vivificar y purificar y renovar el corazón. Para eso es el Espíritu Santo que entra en el hombre y en la mujer. Voy al punto número 6. ¿Cuál es la intención del bautismo del Espíritu Santo? La intención principal es potenciar la vida espiritual del creyente y manifestar a Cristo en él. San Juan capítulo 16 versos 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu no viene para crear un espectáculo, sino para glorificar a Jesús a través del creyente. Eso es lo que usted debe saber, hermana y hermano.
No se dejen influenciar por los profetas de estos tiempos. No se dejen arrastrar fácilmente por hombres que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser hombres de Dios, pero son mentirosos, no sirven. Eso es toda emoción de la carne, eso es toda psicología humana, porque no hacen las obras que tienen que hacer. Ellos hacen cualquier obra de teatro para llamar la atención de los indoctos, de los que no quieren instruirse en la palabra, de aquellos que no quieren los estudios bíblicos, de aquellos que menosprecian las enseñanzas del Altísimo y de su palabra que traiga el consejo, que nos advierte de los lobos rapaces, nos advierten de los lobos, de los perros, de los leones rugientes, nos advierte de los cerdos, nos advierte la palabra de Dios de estas personas. Pero sin embargo hay miles y cientos de miles que han caído en apostasía en este tiempo, han traicionado la verdadera fe de Jesús por ir en pos de falsos ministros, falsos profetas y falsos maestros de la palabra de Dios, que han enseñado herejía y han puesto psicología dentro de la iglesia y le han comenzado a enseñar. Así apareció cierto varón diciendo con un chipote en su mano, como el chipote chillón del Chapulín Colorado. Allí con un chipote grande golpea a las personas en su culto y dice: recibe el poder de Dios. Y la gente comienza a danzar y a gritar y caen al suelo. Esta es una herejía tremenda que ha entrado al pueblo de Dios, y caen los indoctos, caen los faltos de conocimiento, caen los que ignoran la palabra de Dios. Allí habían otros también que toman un poco de agua y la ponen en su boca y hacen como gárgaras y la escupen sobre las personas que pasan al frente y le dicen: recibe la unción. Hay otros que llevan chicle y mastican chicle y le dan chicle a las personas y le dicen: este es chicle ungido de Dios. Este chicle está ungido, si tú lo masticas, si tú tragas esa saliva, serás bendecido. Y así le puedo nombrar cientos de hombres y mujeres que están cayendo en estas herejías. Pero el Espíritu Santo viene a través del creyente únicamente para que el creyente diga: siento la unción de Dios, y el Señor quiere que su pueblo se vuelque a Él, adore a Jehová, todo lo que respire alabe al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, y el Espíritu Santo comienza a elevar el clamor al pueblo para llevarlo hasta Jesús, y una vez que el pueblo vaya a Jesús, llegará al Padre, porque así está escrito: nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Usted conocerá por medio de las Escrituras cuáles son las obras del Espíritu Santo. Vamos al punto 7. ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? Eso es una pregunta que debemos hacerla. ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? Pues veamos Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos capacita para testificar con valentía, servir con eficacia, vencer tentaciones, ministrar con autoridad, operar en los dones del Espíritu. Esto es lo que produce el Espíritu Santo cuando viene sobre usted y cuando viene sobre mí. Nos capacita para ser testigos de Jesús y no de nosotros mismos. No podemos pretender, aún más allá de que nos toca dar testimonio de nosotros y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para la gloria de Jesús. Aún con todo esto,
debemos dar testimonio, pero el Espíritu Santo dirá y dice aquí en la palabra que usted debe ser testigo en Jerusalén. Usted debe ser testigo por medio del Espíritu Santo en la iglesia, en toda Judea, es decir, en su ciudad. Primero arrancará por la iglesia, por su casa, en la ciudad, en Samaria, es decir, su provincia, en donde usted habita, y después al resto de todo su país. Así está escrito de esta manera: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, van a ser testigos de Jesús en la iglesia, en su casa, en Judea, en la ciudad, en Samaria, en la provincia que usted viva, y hasta lo último de la tierra, en todo el país y fuera del país. El Espíritu Santo los va a capacitar para que usted hable con valentía y no tenga temor de los hombres y de las mujeres, sea quien sea, ya sea un rango espiritual que tenga la iglesia o así sea el mismo señor presidente. Usted va a testificar lo que Dios manda testificar, pero con el fuego y la unción, dándole valentía para hablar con eficacia. Va a vencer cualquier tipo de tentación que venga a su vida y va a ministrar con toda la autoridad que solamente el Espíritu Santo le puede dar, y va a operar en los dones del Espíritu. Vamos al punto 8. Funciones que cumple el Espíritu Santo. Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo convence de pecado. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Léalo allí en casa, pero yo voy a leer la abreviatura. Convencerá al mundo de pecado. Esa es la función que viene a cumplir en usted primeramente, a convencerle el Espíritu Santo de todo lo que está haciendo que está equivocado. Él le va a volcar al arrepentimiento su corazón y va a hacer que usted sienta convicción de pecado. Usted va a sentir en su corazón y en su mente lo mal que ha hecho y le llevará hasta la oración para que quede postrado en la presencia de Jesús. Y en cuanto al mundo, le mostrará cuán equivocados están al rechazar a Jesús, cuán equivocados están al creer de que a Dios se le puede burlar haciendo cualquier cosa en esta vida, haciendo adulterio, fornicación y todo tipo de hechicerías, de brujerías, y haciendo toda obra de maldad, y después cuando me muero me voy al cielo. El Espíritu Santo los convencerá a ellos de pecado, de justicia y de juicio. Porque está equivocadísimo el mundo al pensar de que al hacer todo lo que bien hagan en el camino de su vida, desde que nacen hasta que mueren, hacen lo que bien le parece y después dicen: yo me voy al cielo y los espero allí. Eso es una blasfemia, eso es una tamaña mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, porque el Espíritu Santo va a descender en el hermano y la hermana que se llene de él y va a convencer a esas personas y le va a mostrar el camino y le va a decir: están equivocados, el Señor no los va a recibir en el cielo si no se arrepienten. Esa es la función que cumplirá el Espíritu Santo. Esto es la parte A. Cumple y convence de pecado el Espíritu Santo, sí. Vamos al punto B. Regenera todo nuevo el Espíritu Santo. Allí en Tito capítulo 3, versículo 5 dice: por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Recuerde que le estoy leyendo abreviado y usted debe leer el texto completo. Allí el Espíritu Santo regenera nueva todas las cosas. Regenerar es hacer todo nuevo, así como hizo en Cristo Jesús, allí en el vientre de María, y trajo allí una semilla de vida. Así también el Espíritu Santo trae nueva vida a todo creyente que reciba a Cristo Jesús en su corazón y regenera una nueva vida en el Señor. Una nueva criatura creada según Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Vamos al punto C. Da testimonio del interno.
El Espíritu Santo le va a atestiguar en su interior, según Romanos 8, verso 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Punto D. Da poder espiritual. Hechos capítulo 1, verso 8. Punto E. Reparte dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Punto F. Santifica. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora sí paso al punto número 9. ¿Es realmente un maestro y guía el Espíritu Santo? La Biblia lo deja clarísimo. Dice en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Será el Espíritu Santo el verdadero guía y maestro? Sí lo es, lo es. Así que anhelemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos al punto número 10. Dice la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? Pues la unción es capacitación divina para hacer lo que humanamente no se puede. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para anunciar las buenas nuevas y sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Y allí seguirá leyendo usted ese párrafo bíblico. La unción sirve para predicar con autoridad, sanar, liberar, enseñar, discernir y operar en lo espiritual. Para esto es la unción del Espíritu Santo. Vamos al punto 11. ¿Por qué es necesario llenarse del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: sed llenos del Espíritu. Abreviadamente léalo completo en casa. Es necesario porque la carne es débil. Mateo capítulo 26, versos 41. Necesitamos poder para vencer tentaciones. La obra de Dios requiere fuerzas espirituales. Sin Él nada podemos hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5. Una vida sin llenura es una vida sin victoria. Así que aquellos que están en derrota, les invito a que puedan anhelar al Espíritu Santo para estar en las victorias del Señor de día en día, y vayan de poder en poder y como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Vamos al punto número 12. Evidencias y manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Las Escrituras muestran, punto A, poder para testificar. Hechos capítulo 1, verso 8. Punto B, hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Punto C, profecías y dones. Primera de Corintios capítulo 12. Punto D, transformación visible. Hechos 4:13. Valentía de Pedro y Juan no es solo emoción, sino cambio, poder, dirección, revelación y fruto.
Conclusión final, hermanos, y ya voy a estar entrando al testimonio. El bautismo del Espíritu Santo es un derramamiento profetizado, una promesa para todo creyente, una llenura transformadora, un poder capacitador, una unción que enseña, guía y fortalece, una necesidad cotidiana para vivir en victoria. Muy bien, hermanos, le he hablado del Espíritu Santo en abreviatura. He buscado hacer un estudio más o menos al alcance, porque pronto, con la ayuda del Señor, se va a estar hablando del Espíritu Santo, se va a estar hablando de los dones y de qué forma opera en el creyente y en los demás. Todo a base de un estudio ilustrado a profundidad. Por ello le voy a estar rogando sus fieles oraciones para que el hermano Víctor pueda recibir la inspiración de lo alto y pueda crear aquellos estudios para mostrarlo al pueblo. Para la gloria del Señor, con el único fin de que los hermanos en Cristo Jesús no perezcan ni sean destruidos por falta de conocimiento, sino que conozcan mejor al Señor Jesús por medio de las Santas Escrituras. Muy bien, hermanos, voy a comenzar con el testimonio para la gloria de Dios. Esto sucedió un día que yo me encontraba en casa. Yo me encontraba allí, como le decía en el audio anterior, viviendo en casa solo. Sucedía que había formas de vida que yo tenía, que no podía vivir en la plenitud de Dios. Yo sentía mi vida cada día, cuando invocaba al Señor, que yo estaba sucio. Yo me sentía muy sucio, pues habían pecados sexuales que practicaba por allí. Entonces, habían pecados inmundos que muchas veces no se pueden contar, pero el Señor, que conoce los corazones y las vidas y lo ve todo, el Señor allí atendió mi clamor. Yo decía: Señor, ¿cómo puedo dejar de ser lo que soy? ¿Cómo pudiera yo, Señor, dejar todos estos hábitos malos? ¿Cómo podía yo dejar los vicios, Señor? Porque aún habían vicios en mí. Yo tenía conocimiento del Señor, tenía conocimiento de algo de la palabra de Dios, no mucho. Sabía que en la iglesia el mover era del Espíritu Santo. Yo podía ver y me congregaba, pero estaba lleno de vicios, estaba lleno de pecado. Yo salía de la iglesia y me iba a mi casa y tenía mi droga personal. Yo tenía allí lugares y sitios con quienes me contaminaba en mi carne. Y esto hacía que el Espíritu Santo trabajara conmigo y me convenciera de pecado, de justicia, de juicio, hasta que llegó un momento que no di más. Explotó mi ser, me cansé de mis propios males, hastiada estaba mi alma ya de tantos males propios míos, donde yo veía un excremento de animal y decía: ese excremento es mucho mejor que yo. Yo me sentía una basura, yo me sentía absolutamente terrible, yo me sentía de una forma atroz, me sentía el hombre más inmundo del planeta, pero orando al Señor y llorando en casa le decía: oh Dios, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué te tengo que ofender, Señor? ¿Por qué no puedo dejar de hacer estas inmundicias? Señor, ten misericordia y perdóname. Haz con mi vida, Señor, ten compasión, te lo ruego. Yo no quiero vivir así. Esta vida no es vida. Yo me voy a quitar la vida. Yo no sirvo para este mundo. Yo ya había tenido varios intentos de suicidio porque era como era mi vida. Una vida así no tiene sentido. Una vida sin el Espíritu Santo es hueca. Una vida sin Cristo Jesús es una vida vacía. Cuando el hombre y la mujer se entregan al pecado delante de Dios y siguen participando de los cultos
frutos. Estos hombres y mujeres que no se arrepienten, acarrean condenación para ellos mismos. Hay una condenación esperando del otro lado del telón. Cuando el alma salga del cuerpo, hay un infierno esperando, hay un lugar de tormento esperando para los tales, pues los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Sin embargo, yo me encontraba practicando las obras de la carne y yo iba a la iglesia y decía aleluya y gloria a Dios, pero llegaba a mi casa y entraba con mis vicios y mis placeres falsos y entraba con toda mundanalidad en música y demás. Pero luego llegaba a la casa de Dios todo apesadumbrado y oren por mí, hermano, ore pastor, le ruego, ore por mi vida, yo le encargo oración por mi vida. Cuánta mentira hay en el corazón de los hombres, cuánto engaño hay en el corazón del hombre y de la mujer, que se engañan de esta manera, que piensan que practicando el pecado saldrán ilesos. Dice la Biblia que por cuanto se practica el pecado, dice que luego que se practica y se da a luz el pecado, esto viene y da a luz la muerte. El creyente peligra de muerte eterna al pensar que se puede burlar de Dios como yo lo estaba haciendo. Sin embargo, el Espíritu Santo me convencía, enviado por mi Dios, y logró convencerme. Sabe que yo estaba en mi casa, me encerré en mi pieza, estaba solo y comencé a llorar en un rincón de la habitación. Recuerdo que me tiré al suelo en ese lugar y desde allí lloraba desesperadamente, lloraba sin consuelo alguno. Yo me acuerdo que me sentía el hombre más miserable del mundo, un hombre que se sentía abandonado de la vida, se sentía abandonado de sus seres queridos, no tenía quien lo consolara ni lo comprendiera. Yo estaba allí tirado en un rincón, en el espacio, en mi pieza, y lloraba ante Dios, y lloraba amargamente, y le decía: Señor, perdóname, perdóname, Señor, y lloraba amargamente delante de Dios una y otra vez, y no podía parar de llorar. No había forma de que mis lágrimas dejaran de correr por mi mejilla. Yo rasgué mi corazón ante Dios, se había desgarrado mi alma ante Dios, y lloraba y me agarraba los pelos, y la cabeza, y me daba allí contra la pared y lloraba y le decía: Señor, perdóname, perdóname, ayúdame, cambia mi vida, Señor, ten compasión de mí, que soy un perro muerto pecador, yo soy un gusano pecador, ten piedad de mí. Y el Señor pareciera que no me escuchaba, pareciera que los cielos estaban cerrados para mí, pero había una gran oposición en los aires, había una oposición espiritual terrible, porque el diablo sabía que había una bendición que Dios quería dar a mi vida, y por eso envió todo un batallón de demonios en contra de mí. Mire, yo le voy a hablar una verdad. Dios no me deja mentir. Yo le diré lo que me pasó en ese día, antes de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y usted decidirá si creerle al Señor y a sus maravillas y al pasaje de Joel capítulo 2 versos 28 y 29, que va a derramar de su espíritu sobre toda carne y los jóvenes verían visiones. Usted decidirá en su corazón si ha de creer o no ha de creer en lo que el Señor hace en las vidas por medio de su espíritu.
Yo le voy a contar la verdad en Cristo Jesús. No voy a permitir que por una mentira se me vaya la paloma, que se huya de mí la paloma del Señor, porque me ha costado mucho lograr de que esté conmigo. He derramado muchas lágrimas, ruegos, súplicas y ayunos y oraciones y vigilias para que Él esté conmigo, como para echar una mentira de tal tamaño para que Él se vaya. Por eso le voy a decir verdad en Cristo y no le miento, y lo diré para la gloria de su santo nombre. Yo estaba en esa habitación y de pronto me levanté de ese lugar y vi el mundo espiritual. Vi como un valle liso, vi como un valle grande, era todo una planiza, una sequía bárbara. Allí el suelo de ese lugar estaba todo así cortado en pedacitos, era como un lugar seco y árido. Era así el lugar como dice la Biblia, que dice que andan los demonios en los lugares secos y áridos buscando reposo y no lo halla. Allí yo me encontraba en el medio de un desierto, estaba en el medio mi alma y mi espíritu en el medio de un lugar seco y árido. Allí no había agua, no había paz, no había vida de ningún tipo de nada, no había ni siquiera una hoja de árbol, nada, era todo una sequía completa. Y yo estaba en medio de ese lugar y una luz que me alumbraba desde arriba y yo no podía mirarla porque me cegaba. Esa luz me permite por un momento entrar en acción y miro y veo. Y hermano, yo se lo voy a decir en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al diablo en esta hora, hermanos. Yo pude ver cientos y cientos y miles de demonios que estaban rodeando mi vida. Yo lo pude ver a todo el valle completo lleno de demonios. Que el Señor los reprenda ahora mismo y lo eche fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios, fuera de toda obra de la iglesia, fuera, diablo, de los cuerpos y de las mentes, ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor, planta tus banderas y reprenda el diablo, Señor. Yo pude ver demonios de todos tamaños, habían de todas clases de demonios, eran todas sombras inmundas que estaban contra mi vida y me querían arrancar de mi vida, de mi cuerpo. Venían y se aplastaban sobre mí, se echaban en un montón todas sobre mí y me atacaban de todos lados, y yo comenzaba a expulsar de todos lados y decía: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, y lo empujaba con mi mano derecha y con mi mano izquierda, y comenzaron a ser sacudidos los demonios de un lado a otro, y por montones eran echados de un lado a otro, y se hicieron montañas para allá y se hicieron montañas para acá de demonios, y comencé a echar y peleaba yo con ellos, y peleaba, y en una presencia horrible que había en ese lugar, y yo decía: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y los aplastaba, los pisaba y los empujaba, y así estaba peleando. Y de pronto, hermanos, pude ver la ayuda del Señor. Yo pude ver con mis ojos dos torbellinos, dos remolinos, eran grandes, altos y poderosos. Esos dos remolinos se acercaron hasta el lugar donde yo estaba y comenzaron a barrer el lugar. No había demonio que resistía a esos remolinos. El Señor entró como torbellino a ese lugar en batalla por mí. El Señor comenzó a obrar y me libertó. El Señor hacía la obra y los remolinos grandes echaron fuera toda obra del maligno de ese lugar. Y aquel lugar quedó limpio.
Yo miré todo alrededor y no quedó un demonio en pie. El Señor los echó. El Señor peleó por mí, me libertó. El Señor cumple su palabra. Dice: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso, hermanos, lea la palabra y créala, porque es verdad. El Señor obra en verdad cuando usted le cree. Yo recuerdo que aquellos dos remolinos estaban frente a mí y se alejaron, y desde allí me vigilaban esos dos remolinos gigantes. Y yo permanecía en pie y yo seguía llorando. Y yo seguía llorando de: Señor, cambia mi vida. A mí no me importó la multitud de demonios que yo vi. A mí pareciera que no me importaba la gran victoria que vino sobre mí. Yo seguía llorando y yo seguía tirado en un rincón de la pieza llorando, y decía: Señor, cambia mi vida, Señor. Dame tu gracia, dame tu espíritu, Señor. Yo te pido tu espíritu, dame tu espíritu para que cambie mi vida. Yo sabía que de alguna manera el Espíritu Santo, si venía a mí, Él me transformaría en un nuevo hombre. Yo estaba seguro de eso y tenía toda mi fe puesta en eso. Y resulta que de un momento para otro, yo sentía en mi espíritu que algo se aproximaba desde el cielo hacia mí en una velocidad indescriptible. No puedo decirle exactamente si era la velocidad de la luz o más que la velocidad de la luz, solamente Dios lo sabe, pero algo venía, algo se aproximaba a una grandísima velocidad desde el cielo de Dios. Algo se aproximaba y tenía poder y venía grandemente. Con Él traía algo se venía aproximando a mí y venía de una forma gloriosa, venía de una forma poderosa, venía con un poder tremendo y una velocidad que no le puedo decir. Bendito sea Dios. Yo siento la presencia de Dios. Oh, yo le cuento esto y parece que lo estoy viviendo todavía. Yo recuerdo, hermanos, que algo se acercó a mí y de un momento para otro se detiene. Eso se detuvo en los aires. Ay, arriba se detuvo en el aire esto. Y yo comencé a mirar con miedo, con temor. Me dio miedo mirar. Y no miré. Quise levantar la mirada y lo miré, y ese ser divino descendió del todo hasta donde yo estaba, esa planiza, y cuando descendió cayó con una velocidad como si hubiera caído un meteorito y retumbó toda la tierra y el lugar se partió. Él dejó una huella cuando cayó al piso, cuando cayó allí de pie, cayó, y esa escena yo la vi en un lugar. Luego, años después, muchísimos años después, yo lo vi esa escena y era igual. Esa escena es la escena de Superman. Cuando Superman se presenta, baja con toda la velocidad y golpea contra el suelo y se levanta. Esa misma escena fue la que hizo el Espíritu Santo muchísimos años antes de que esto salga por la televisión. El Señor me es testigo de lo que estoy diciendo. Allí cuando lo miro, se paró frente a mí a varios metros de mí y yo lo quedé mirando y lo miraba, y de él radiaba, manaba amor, manaba la paz, de él radiaba, de él manaba todo lo que puede sentir el ser humano, de Dios, manaba de él el perfecto amor de Dios, manaba de él
Él estaba lleno de toda la plenitud de Dios. Él estaba allí enfrente de mí. Y fluía y me decía: Víctor, ¿por qué haces eso? Esto te hace mal, Víctor. Y yo lo miraba, él no tenía rostro, él era una persona como yo, parecía mi cuerpo reflejado en un espejo allí, pero no tenía rostro y era todo hecho de fuego. Tenía manos, tenía pies, tenía una cabeza, pero no tenía rostro. Y él estaba allí y hablaba, y cuando él hablaba parecía que me taladraba en el corazón, parecía que me traspasaba el corazón cuando hablaba, y yo sentía amor fluir en mi vida, yo sentía fluir la paz que anhelaba, yo sentía que en él estaba todo lo que yo necesitaba, y yo lo miré y no le decía nada, y una voz me habló claramente. Yo creo que debe haber sido la voz del Señor Jesús, que me dijo: mi siervo, ¿sabes quién es el que está enfrente de ti? Y yo le digo: Señor, yo no lo sé. Y me dijo: Él es el Espíritu Santo de Dios. Y yo me agarré, lo que me dio miedo cuando dijo eso. Me postré a los pies y comencé a llorar. Y quedé postrado delante del Espíritu Santo y lloraba. Y puse mi frente al piso y le decía: Señor, bautízame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu. Y entonces cuando levanto mi mirada, el Espíritu Santo comenzó a flotar en el aire. Flotó en el aire hacia unos metros hacia arriba y yo lo miraba y lo contemplaba mientras lloraba. Recuerdo que la radio estaba prendida. Estaba prendida la radio allí en FM El Puente. Y comenzó un tema de Vygotsky que se llama Danza. Ese es un tema que estaba escuchando yo en ese preciso momento en la radio. Y sabe que fue el Espíritu Santo, se colocó en la dirección donde yo estaba, pero flotando hacia arriba en el aire. Y de pronto, hermanos, esto es loco lo que le voy a decir. Esto está fuera de la mente humana, fuera de la lógica. A mí se me partió la mollera de la cabeza en dos. Yo vi que mi mollera, mi cabeza parecía que se hubiera partido en dos. Yo no sé si fue la mollera del alma, del espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. Pero sí vi que mi cabeza, la mollera se partió en dos. Como que se abriera una puerta grande en mi cerebro, en mi cabeza. Y cuando se abrió, yo quedé mirando asustado mi cabeza y miro hacia arriba. Y ahí arriba lo veo y el Espíritu Santo pierde su forma de hombre y se hace como una gota grande de agua. Y cayó sobre mí, se dejó caer la gota. Y cuando entró en mi mollera, entró hacia mi cuerpo, me tomó todo el cuerpo, las manos y los pies. Puso sus manos en mis manos. Y una ligadura, era una ligadura azul viva, parecía que estaba viva esa ligadura azul. En mis muñecas y en mis pies, como pulseras de goma, estaban vivas y eran fuertes. Y se metió ahí adentro, me tomó la mano derecha, la mano izquierda, el pie izquierdo y el pie derecho. Y comenzó a tomarme y empezó la canción de Vygotsky que decía: danza en medio de la alabanza. Esta es una danza celestial, te mostrará el poder, se rompen cadenas. Y hablaba todas esas cosas. Y el Espíritu me empezó a llevar a un ritmo que yo nunca pensé que bailaría. Yo comencé a danzar en el Espíritu y a hablar en lenguas extrañas delante de mi Dios. El Espíritu me llevaba. Yo recuerdo que mis hombros y mi cuerpo hacían un movimiento que nunca yo pude haber hecho en mi vida. E iba hacia adelante y venía hacia atrás y hablando en lengua.
Y esto fue allí como el Señor comenzó a darme una visión mientras danzaba en el Espíritu, y me permitió ver como un gran estadio donde había multitudes, un estadio como si fuera el estadio de Boca o de River o algo así. Era un monumental gigante, pero estaba lleno de ángeles, los ángeles contemplando esa escena que estaba pasando ahí. Y la voz del Señor me dijo: esto, Víctor, esto es una escena que ha hecho mi Padre. Esta escena es única en todo el mundo, porque al Padre le ha placido hacerlo así. Y comencé yo a danzar y veía aquella visión, y me dijo que eso era una obra única en toda la tierra, que al Padre le había placido hacerlo así para la gloria de su santo nombre. Y yo era espectáculo de los ángeles me miraban, y yo sentía que los ángeles me miraban, y sentía esa multitud que me miraba, y podía sentir que Jesús andaba por ahí entre ellos, pero no lo pude ver. Y el espectáculo fui un espectáculo celeste para Dios y para su gloria, y dancé y hablé en lengua para mi Dios, y el Señor hizo esa obra en mí. Gloria a Dios para siempre. El Señor le ha hecho sentir la presencia de su Santo Espíritu a usted mientras escucha este audio, para que sepa de que esto no es mentira, de que esto es verdad. Dios no va a respaldar la mentira con su Santo Espíritu. Dios va a respaldar lo que de Él viene, y lo que es de Él es para Él. Gloria sea a Dios. Hermanos y hermanas, por esto yo le animo a usted y le animo, hermano y hermana, que tomen este testimonio y que anhelen al Espíritu Santo, porque Él tiene obra grande para hacer en su vida también. Ya el estudio se lo he dado en el nombre de Jesús. Revea nuevamente el estudio y vea que esto que ha sucedido con el hermano Víctor también puede suceder con usted, y aún mucho mejor, porque el Señor es la gloria, ahora el Señor es la honra. Con este testimonio cierro este audio, hermanos, y al que vive y al que reina por siempre y para siempre, y al Cordero que se sienta en el trono, y al que está sentado en medio de los querubines, a Él sea toda gloria, honra y alabanza, poder, sabiduría y riquezas por los siglos de los siglos. Amén y amén.